Meditando su palabra de la Biblia de Jerusalén, vamos al Antiguo Testamento, al libro Primero de Reyes, y vamos a leer desde el capítulo 8 en adelante. Traslado del Arca de la Alianza. Entonces Salomón congregó a los ancianos de Israel, todos los jefes de las tribus de los cabezas de familias de los israelitas ante el rey Salomón en Jerusalén para hacer subir el arca de la alianza de Yahvé desde la ciudad de David, que es Sión. Se congregaron en torno al rey Salomón todos los hombres de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en las fiestas. Vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes condujeron el arca e hicieron subir el arca de Yahvé y la tienda del encuentro con todos los objetos sagrados que habían en ella. El rey Salomón y todo Israel, toda la comunidad de Israel reunida en torno a él, sacrificaron ante el arca ovejas y bueyes en números incalculables e incontables. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza de Yahvé al santuario del templo, el santo de los santos, a su propio lugar, situado bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían la sala sobre el lugar del arca y cubrían el arca y sus varales por encima. Los varales se prolongaban hasta dejar ver sus extremos desde el santuario, pero no se dejaban ver más hacia afuera. Han estado allí hasta el día de hoy. En el arca no había nada más que las dos tablas de la piedra que Moisés depositó allí en el Oré, las tablas de la alianza que Yahvé estableció con los israelitas cuando salieron de la tierra de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, pues la nube había llenado el templo de Yahvé, los sacerdotes no pudieron permanecer ante la nube para completar el servicio, pues la gloria de Yahvé llenaba el templo de Yahvé. Entonces Salomón dijo: Yahvé puso el sol en los cielos, pero ha decidido habitar en densas nubes. He querido erigirle una morada principesca, un lugar donde habite para siempre. El rey, volviéndose, bendijo a toda la asamblea de Israel que se mantenía en pie y dijo: Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que con sus manos ha cumplido lo que había prometido con su propia boca, diciendo: Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no elegí ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para edificar un templo en el que residiera mi nombre, y no elegí tampoco ningún varón para que fuera príncipe sobre mi pueblo Israel, pero he elegido a Jerusalén para que resida mi nombre, y he elegido a David para que esté al frente de mi pueblo Israel. Mi padre David acariciaba en su corazón el propósito de construir un templo al nombre de Yahvé, Dios de Israel. Pero Yahvé dijo a David mi padre: ha acariciado en tu corazón el deseo de construir un templo a mi nombre. Ha hecho bien en ello, pero no será tú el que construya el templo. Un hijo tuyo, salido de tus entrañas,
ese será quien construya el templo a mi nombre. Yahvé ha cumplido la promesa que pronunció. Me ha establecido como sucesor de mi padre David y me ha sentado sobre el trono de Israel. Como Yahvé había dicho, y yo construiré el templo al nombre de Yahvé, Dios de Israel, y fijaré en él un lugar para el arca en la que se encuentra la alianza de Yahvé, pacto con nuestro padre, cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Salomón se puso de pie ante el altar de Yahvé frente a toda la asamblea de Israel, extendió las manos al cielo y dijo: Yahvé, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Tú que guardas la alianza y la fidelidad a tu siervo, que caminan ante ti de todo corazón, que ha mantenido a mi padre David la promesa que le hiciste y que ha cumplido en este día con tus manos lo que con tu boca había prometido. Ahora pues, Yahvé, Dios de Israel, mantén a tu siervo David, mi padre, la promesa que le hiciste, diciéndole: nunca te faltará uno de los tuyos en mi presencia que se siente en el trono de Israel. Siempre que tus hijos guarden sus caminos procediendo ante mí como tú has procedido. Y ahora, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. ¿Habitará Dios con los hombres en la tierra? Los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, como cuanto menos este templo que yo he construido. Inclínate a la plegaria y a la súplica de tu siervo. Yahvé, Dios mío, escucha el clamor y la plegaria que tu siervo entona hoy en tu presencia. Que día y noche tus ojos estén abiertos hacia este templo, hacia este lugar del que dijiste: allí estará mi nombre. Escucha la plegaria que tu servidor entona en dirección a este lugar. Escucha la súplica de tu siervo y de tu pueblo Israel que entonen en dirección a este lugar. Escucha tú hacia el lugar de tu morada, hacia el cielo, y escucha y perdona. Si un hombre peca contra su prójimo y éste pronuncia una imprecación para traer maldición sobre él, y viene con su imprecación ante tu altar en este templo, escucha tú en los cielos e interven y juzga a tu siervo. Declara culpable al malo, de modo que su conducta recaiga sobre su cabeza, e inocente al justo, retribuyéndole según su justicia. Cuando tu pueblo Israel haya sido derrotado por un enemigo, por haber pecado contra ti, y se vuelva a ti y alabe tu nombre, ore y suplique ante ti en este templo, escucha tú en los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel, y devuélvelo a la tierra que diste a sus padres. Cuando por haber pecado contra ti, los cielos se cierren y deje de haber lluvia, y acudan a orar en este lugar, y alaben tu nombre, y se conviertan de sus pecados porque los humillaste. Escucha tú en los cielos y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándole el buen camino que deberán seguir, y envía lluvia a la tierra que diste en herencia a tu pueblo. Cuando en el país haya hambre, peste, tizón, ayublos,
langosta o pulgón, cuando el enemigo ponga asedio en una de sus puertas, en la desgracia o la enfermedad de cualquier persona o de todo el pueblo de Israel, que conozca la aflicción en su corazón, eleve plegaria y súplica y extienda sus manos hacia este templo. Escucha tú en los cielos, lugar de tu morada. Perdona e interven, dando a cada uno según su merecido. Tú que conoces su corazón, tú el único que conoce el corazón de los hijos de los hombres, de modo que te respeten a lo largo de los días, que vivan en la tierra que diste a nuestros padres. También al extranjero y al que no es de tu pueblo Israel y viene de un país lejano a orar a este templo a causa de tu nombre, porque oirán hablar de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido. Escúchalo tú en los cielos, lugar de tu morada. Haz al extranjero según lo que te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te respeten como tu pueblo Israel, y reconozcan que tu nombre es invocado en este templo que yo he construido. Cuando tu pueblo salga a la guerra contra el enemigo, por el camino por el que le envíe, y supliquen a Yahvé, vuelto hacia la ciudad que ha elegido y hacia el templo que he construido para tu nombre. Escucha tú en los cielos su oración y su plegaria, y hazle justicia. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y tú, irritado contra ellos, lo entregue al enemigo, y sus vencedores lo deporten al país enemigo lejano o próximo. Si en la tierra de sus dominadores se convierten en su corazón, se arrepienten y te suplican diciendo: hemos pecado, hemos actuado perversamente, no hemos hecho culpable. Si en el país de los enemigos que lo deportaron se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma, y te suplican vuelto hacia la tierra que diste a su padre, y hacia la ciudad que ha elegido, y el templo que he edificado a tu nombre, escucha tú en los cielos, lugar de tu morada. Perdona a tu pueblo lo que ha pecado contra ti, todas las rebeliones que cometieron. Concédele que encuentren la compasión de sus dominadores, para que se apiaden de ellos, porque son tu pueblo y tu heredad, lo que sacaste de Egipto, del crisol del hierro. Estén abiertos tus ojos a la súplica de tu siervo, a la súplica de tu pueblo Israel, para escucharle en cuanto te imploren. Porque tú, Señor Yahvé, lo apartaste para ti en heredad entre todos los pueblos de la tierra, según dijiste a través de Moisés, tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto. Cuando Salomón concluyó estas plegarias y suplicó a Yahvé, se levantó de delante del altar de Yahvé, donde había estado arrodillado con las manos extendidas hasta el cielo, y puesto en pie, bendijo a toda la asamblea de Israel, diciendo en voz alta: bendito sea Yahvé, que ha dado el descanso a su pueblo Israel según todas sus promesas. No ha faltado ni una sola de las palabras de bondad que prometió por medio de Moisés su siervo. Que Yahvé nuestro Dios esté con nosotros como estuvo
con nuestros padres, que nos abandonen y nos rechacen. Que incline nuestro corazón hacia Él para que marchemos por sus caminos y guardemos todos los mandatos, preceptos, decretos que ordenó a nuestros padres. Que estas palabras mías con las que he suplicado ante Yahvé permanezcan cercanas a Yahvé, nuestro Dios, día y noche, para que haga justicia a su siervo y a su pueblo Israel, según las necesidades de cada día, para que todos los pueblos de la tierra reconozcan que Yahvé es Dios y no hay otro, y vuestros corazones estén eternamente con Yahvé, nuestro Dios, marchando según sus decretos y guardando sus mandatos como en este día. El rey y todo Israel con él ofrecieron sacrificio ante Yahvé. Salomón sacrificó como sacrificio de comunión en honor de Yahvé 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. De este modo, el rey y todos los hijos de Israel dedicaron el templo de Yahvé. Aquel día consagró el rey el atrio interior que está delante del templo de Yahvé, ofreciendo allí el holocausto y la oblación y las grasas de los sacrificios de comunión, pues el altar de bronce que estaba ante Yahvé era demasiado reducido para contener el holocausto, la oblación y las grasas de los sacrificios de comunión. En aquella ocasión, Salomón celebró la fiesta, todo Israel estaba con él, una asamblea inmensa desde la entrada de Hamas hasta el torrente de Egipto, ante Yahvé nuestro Dios en el templo que había construido. Comieron, bebieron e hicieron fiesta ante Yahvé nuestro Dios durante 7 días. El día 8 despidió al pueblo, bendijeron al rey, regresaron a sus tiendas gozosos y felices por todos los beneficios que Yahvé había hecho a su siervo David y a su pueblo Israel. Cuando Salomón terminó de construir el templo de Yahvé, el palacio real y todo cuanto era su deseo haber hecho, se apareció Yahvé a Salomón por segunda vez, como se le había manifestado en Gabaón. Yahvé le dijo: he escuchado la plegaria y la súplica que ha pronunciado ante mí. Consagro este templo que me has construido para poner en él mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán en él por siempre. Y en cuanto a ti, si marcha ante mí como lo hizo David tu padre, con corazón íntegro y recto, haciendo todo lo que te ordene y guardando mis mandatos y decretos, afianzaré el trono de tu realeza sobre Israel para siempre, como prometía David tu padre. No te hará de falta algunos de los tuyos que se siente sobre el trono de Israel. Pero si vosotros y vuestros hijos dais la vuelta tras de mí y no guardáis los mandatos y decretos que os he dado, y vais a servir a otros dioses, postrándoos ante ellos, arrancaré a Israel de la superficie de la tierra que le di. Retiraré de mi presencia el templo que has consagrado a mi nombre, e Israel se convertirá en ejemplo y escarnio entre todos los pueblos.
y todos los que pasen ante este templo, que debía ser sublime, quedarán estupefactos y silbarán diciendo: ¿por qué ha actuado Yahvé de este modo con esta tierra y este templo? Y responderán: porque abandonaron a Yahvé su Dios, que había sacado a su padre de la tierra de Egipto. Abandonaron otros dioses, se postraron ante ellos y le rindieron culto. Por eso ha hecho venir Yahvé sobre ellos todo este mal. Al cabo de los 20 años que duró la construcción por Salomón de las dos casas, el templo de Yahvé y el palacio real, para lo que Hiram, rey de Tiro, había proporcionado a Salomón madera de cedro y de cipre y todo el oro que quiso, entonces el rey Salomón entregó a Hiram 20 ciudades en la tierra de Galilea. Salió Hiram de Tiro para observar las ciudades que Salomón le había entregado, pero no le agradaron, y se quejó: ¿qué ciudades son estas que me ha entregado, hermano mío? Las denominó tierra de Kabul, nombre conservado hasta el día de hoy. Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Esto es lo referente a la prestación personal que el rey Salomón estableció para construir el templo de Yahvé y el palacio real, el Miló y la muralla de Jerusalén. Hazor, Megiddo y Geser. El faraón, rey de Egipto, había subido y tomado Geser, y tras incendiarla y matar a los cananeos que habitaban la ciudad, la entregó en dote a su hija, la mujer de Salomón, quien reconstruyó Geser, Bejorón de abajo, Baalá y Tamar en el desierto del país, todas las ciudades de aprovisionamiento que tenía Salomón, las ciudades de carro y la de caballo, y todo cuanto Salomón quiso construir en Jerusalén, en el Líbano y en todos los dominios de su reino, y cuanto quedaron de los amorreos, hititas, pericitas, jevitas, jebuseos, que no eran israelitas y cuyos descendientes habían permanecido en el país, y a los que los israelitas no habían podido exterminar mediante anatema, Salomón los redujo a mano de obra forzada, como ha sucedido hasta el día de hoy. Pero a los israelitas que le impuso trabajo forzado, pues eran unos hombres de guerra, oficiales y jefes escuderos y jefes de sus carros y de sus caballerías. Estos eran los capataces de los prefectos que estaban al frente de las obras de Salomón, 550 que mandaban a la gente que trabajaban en las obras. Una vez que la hija de Faraón subió de la ciudad de David al palacio de Salomón, había construido para ella, entonces edificó el Miló. 3 veces al año Salomón ofrecía holocausto y sacrificio de comunión en el altar que había construido a Yahvé, y quemaba ante Yahvé la ofrenda abrasada. Llevó a conclusión la obra del templo. El rey Salomón construyó una flota en Isión y Geber, que está cerca de Elat, a orilla del mar de Suf, en la tierra de Edom. Hiram envió en las naves servidores suyos, marineros expertos en el mar, con los servidores de Salomón.
llegaron a Ofir y trajeron de allí 420 talentos de oro que llevaron al rey Salomón. La reina de Saba oyó la fama de Salomón y vino a poner a prueba su enigma. Llegó a Jerusalén con una gran fuerza de camellos que portaban perfume, oro en gran cantidad y piedra preciosa. Se presentó ante Salomón y le planteó todo cuanto había ideado. Salomón resolvió todas sus preguntas, se la contestó. No había cuestión tan arcana que el rey no pudiera desvelar. Cuando la reina de Saba observó la sabiduría todas de Salomón, el palacio que había construido, los manjares de su mesa, la residencia de sus servidores, el porte de su ministro y sus vestimentas, sus coperos y el holocausto que ofrecía en el templo de Yahvé, se quedó sin respiración y dijo al rey: era verdad cuanto oí en mi tierra acerca de tu enigma y tu sabiduría. Yo no daba crédito a lo que se decía. Ahora he venido y mis propios ojos lo han visto. No me dijeron ni la mitad. Tu sabiduría y prosperidad supera con mucho la noticia que yo escuché. Dichosas tus mujeres, dichosos estos servidores tuyos que están siempre en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Bendito sea Yahvé tu Dios, que se ha complacido en ti y te ha situado en el trono de Israel. Por el amor eterno de Yahvé a Israel, te ha puesto como rey para ministrar derechos y justicia. Dios al rey 120 talentos de oro, gran cantidad de perfume y piedras preciosas. Jamás llegaron en tal abundancia perfume como lo que la reina de Saba dio al rey Salomón. La flota de Hirán, la que transportó el oro de Ofir, trajo también madera de almugín en gran cantidad y piedra preciosa. Con la madera de almugín hizo el rey balaustradas para el templo de Yahvé y para el palacio real, cítaras y salterio para los cantores. Nunca como entonces volvió a llegar madera de almugín, ni ha vuelto a verse hasta el día de hoy. El rey Salomón concedió a la reina de Saba todos los deseos que ella manifestó, aparte de lo que le regaló con la magnificencia regia propia de Salomón. Luego se volvió a su país, ella y sus servidores. El peso de oro que llegaba a Salomón cada año era de 676 talentos de oro, sin contar lo procedente de los tributos impuestos a los mercaderes, la ganancia por el tráfico comercial y lo aportado por todos los reyes árabes y los inspectores del país. El rey Salomón hizo 200 escudos de gran tamaño en oro batido, 600 ciclos de oro batido por cada escudo, y 300 escudos de menor tamaño en oro batido, 3 minas de oro por cada escudo, 3 minas de oro por cada escudo. El rey lo colocó en la casa denominada Bosque del Líbano. El rey hizo un gran trono de marfil que revistió de oro finísimo. El trono tenía 6 gradas, un respaldo redondo
brazos a unos y otro lado del asiento, 2 leones de pie junto a los brazos y 12 leones de pie sobre las 6 gradas a uno y otro lado. Nada igual llegó a hacerse para ningún otro reino. Toda la copa para bebida del rey Salomón eran de oro, y toda la vajilla de la casa Bosque del Líbano eran de oro puro en tiempo del rey Salomón. La plata no se estimaba en nada, porque el rey tenía una flota de Tarsis en el mar junto con las de Hirán, y cada 3 años venía la flota de Tarsis trayendo oro, plata, marfil, mono, pavos reales. El rey Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Todo el mundo quería ver el rostro de Salomón para escuchar la sabiduría con la que Dios había dotado su mente, y cada cual aportaba su presente año tras año, objetos en plata y oro, vestidura, aroma y perfumes, y caballos y mulos. Salomón reunió carros y caballos, tenía 1,400 carros y 12,000 caballos que acuarteló en la ciudad de carros y en Jerusalén en torno al rey. El rey hizo que en Jerusalén la plata fuera tan abundante como la piedra, y los cedros tanto como los sicomoros de la tierra baja. Los caballos de Salomón procedían de Musur y Cilicia. Los mercaderes del rey lo compraban en Cilicia a precio fijo. Un carro importado de Egipto valía 600 siclos de plata, un caballo 150. Era exportado también a todos los reyes de los hititas y a los reyes de Harán. Hermanos, Primera de Reyes, hablando de la construcción del templo y terminado, ofreciéndoselo así al Padre, dando gracia, Salomón termina la obra que el rey David había deseado hacer. ¿Cómo recordar la bondad de Dios en medio de tanta riqueza? David había sido un rey que desobedeció a Dios con relación a Litita, que mandó a matar al esposo de Besabé, y por la infidelidad que cometió. Pero fuera de ese pecado, que arrepentidamente pidió perdón a Dios y se humilló, David era un hombre fiel a Dios y responsable con lo que Dios le propuso. Le entregó a Salomón un reino en paz, y David no olvidó que deseaba que Dios tuviera su nombre en un lugar de descanso, para que todo aquel que quisiera tener un contacto con él pudiera llegar a aquel lugar y saber que el nombre del Señor estaba en ese templo y que el Señor le escucharía. Pero hoy Jesucristo viene a nosotros y toca la fibra más profunda de nuestro ser, muriendo en una cruz después de ser clavado, sufriendo por una corona de espina y traspasados por látigo, y después de haber sido escupido, odiado, y de haber oído los gritos de decir crucifícale, y él decide ser ese templo aquí en una cruz en aquel tiempo, y pide que lo va a hacer si es la voluntad del Padre, pero que pudiendo él salvarse, decide continuar para que los pecados de aquellos que él dijo, perdónale que no saben lo que hace, y todos nosotros, incluido ahí, podamos hoy dar gracia de que no vamos a necesitar ir a aquel templo
de piedra hecha donde descansa su nombre, sino que Él está tan cerca de nosotros que lo podemos sentir, y que si damos nuestro corazón a Él, Él nos recibe, nos abre, nos da la gracia, la salvación para siempre. Y ahora, en vez de estar en aquel templo, tenemos el templo en nosotros y podemos permanecer del gozo, guiado por el Espíritu Santo, en una relación personal con el Padre, de una forma que nos separamos del hombre viejo y el pecado que nos aparta de Dios, y nos unimos en un amor pleno y seguro por siempre en un templo que no es de piedra. Y aunque en aquellos tiempos David le habló a Dios de hacer un templo para que todo el mundo pudiera ir a honrarlo, Jesús vino a decirnos que honremos al Padre en el templo que es Él.